Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a las mentiras irresponsables de Gustavo Petro. Sí, les hablo de las mentiras e imprecisiones que dijo Petro sobre los fondos de pensiones de los colombianos y sus nefastas intenciones de echarle mano a los ahorros de millones de colombianos con el propósito de usarlo para financiar sus promesas de campaña. En el debate de Revista Semana y el periódico El Tiempo, Federico Gutiérrez le preguntó esto a Gustavo Petro. Sí, lo fácil es decirle a todo el mundo, no se preocupe, le va a llegar un cheque de yo no sé cuánto y hoy decís 500, mañana puedes decir 600.000, 700.000. La pregunta mía es todo eso, más cuando dijiste que al otro día ni una sola gota de petróleo, y eso es acabar con el 30% de las exportaciones del país. Eso es acabar inmediatamente con el 12% del presupuesto para inversión social. O sea, lo que condenaste al país fue decir que al otro día no quedaría un solo peso para la inversión social y todos los programas sociales se acabarían y dejarías a la gente en la absoluta miseria. Es muy importante que le expliques al país de dónde va a salir toda la plata. La respuesta de Petro fue la siguiente. Oigan con atención. Bono pensional, 500.000 pesos mensuales, medio salario mínimo para 3 millones de personas. ¿Cuánto vale en un año? 18 billones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? De una reforma al sistema pensional. La plata ya está, no se necesita más, no se necesita imprimir, se necesita cambiar su distribución. La reforma del sistema pensional, ¿en qué consiste? En un sistema de pilares, lo propone el Banco Mundial, se aplica en Uruguay y en otros países del mundo. ¿Cómo se hace? En lugar de tener fondos privados de pensiones, con cotizaciones para ahorro individual, administradas al 30% que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público, Colpensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones, que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales. Las afirmaciones de Petro son muy graves. Una vez más, Petro demuestra su desprecio por la Constitución de 1991 que estableció el derecho a la propiedad privada. Es decir, ser dueño del dinero que uno produce y de la inversión o del ahorro que se decide tener. En este caso, lo que Petro está diciendo es que va a cogerse los ahorros de los colombianos que tienen en los fondos privados de pensión. Apropiarse de algo privado se llama expropiar. Y Petro ha dicho una y otra vez que lo que va a hacer es expropiar. Claro que le cambió el nombre a democratizar, pero en el fondo es lo mismo. Fue tan grave lo que dijo Petro en el debate sobre los fondos de pensiones privados que Asofondos, el gremio que aglutina a los fondos privados de pensiones, emitió un comunicado en el que le dice a Petro que deje de decir mentiras. Esto dijo el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro. No es verdad que los fondos de pensiones hayan invertido en el puente de Chirajara. No es verdad que los fondos de pensiones hayan invertido en Odebrecht. No es verdad que las comisiones de los fondos de pensiones sean de un 30%. Son de un 3% y son iguales a las que existen en Colpensiones. Asofondos quiere hacer un llamado de atención para defender el ahorro pensional, que es de los trabajadores colombianos, que es de ellos y de sus familias. Y Asofondos quiere hacer una invitación a los candidatos, al público en general, para que hagamos un debate informado, basado en cifras y racional sobre este tema tan importante para nuestro país. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Cojamos cada frase que dijo Petro y veamos qué dice Asofondos. O sea, vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos. Ah, es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en salud, que con las EPS, que es lo mismo que con el fondo ganadero, ¿no es dinero público? Es dinero público, mi amigo. Lo que pasa es que es un sistema diferente.
El sistema de pilares es Colpensiones. Mucho ojo, que lo que dijo Petro es clarito, que los ahorros de los trabajadores son dineros públicos. Así le contestó Asofondos. Eso es falso. Los aportes a los fondos de pensiones son propiedad de los trabajadores, de nadie más. Veamos otra mentira. ¿Cómo se hace? En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30% que cobran en un banco, Asofondos contestó: las comisiones son las mismas en el sistema público y en el privado. En ambos casos se cobra 3%, como se ordena en el artículo 7 de la Ley 797 de 2003. Aquí va otra mentira. el método que ustedes defienden de la Ley 100 no tiene ya pensión, le quitó la pensión a los colombianos. Usan su dinero, se lo devuelven después, pero sin pensión y en cómodas cuotas mensuales en las que hay que calcular cuándo se muere la persona. Un 22% del salario último que ese cotizante ganó es lo que recibe en un fondo de pensión privado. Así lo desmintió Asofondos. 8 de 10 pensionados en los fondos privados en promedio reciben 80% con respecto al último salario y los de pensión mínima reciben el 100%. Más mentiras. Si se hace una reforma pensional de tal manera que el flujo de cotizaciones no vaya a un fondo privado de un banquero que lo administra, sino a un fondo público que ayudaría a pagar las pensiones actuales por reparto simple y liberaría al Estado, ojo, de 18 billones anuales de su presupuesto, que es exactamente lo que vale entregarle media pensión a 3 millones de personas durante todo un año. Asofondos dijo que los dueños de los fondos de pensiones son los trabajadores colombianos. A la fecha, 18 millones de personas. Estos fondos son su ahorro para la vejez. Más mentiras. Ahora, ¿cómo se financia? Yo sí creo que a 3 millones de personas de la tercera edad que hoy no reciben pensión. Asofondos, cada año el número de pensionados en el sistema privado crece cerca de 20%, mientras que en el sistema público crece 4%. Claro que sí hay pensión, sí hay pensionados. Y vean esta otra. ¿Sabe, Fico, dónde está la plata hoy de los cotizantes de pensiones? Por ejemplo, la metieron en Odebrecht. La respuesta de Asofondos. Los fondos de pensiones invirtieron en la vía al llano y vendieron su participación antes de que se cayera el puente. También es mentira que se invirtiera en Odebrecht. Mentira tras mentira tras mentira. La única verdad acá es que el objetivo es expropiar el ahorro de los colombianos. El esfuerzo de millones de colombianos que han ahorrado durante años en los fondos de pensión, Petro amenaza con quitárselos porque no le gustan los fondos de pensión privados y detesta a los banqueros. La Constitución de 1991 nos costó mucha sangre y Petro no ha dejado de decir que de llegar a ser presidente de Colombia va a cambiar los pilares fundamentales de la Constitución. Uno de ellos es el derecho a ser el dueño de la casa, del dinero que se produce, de los ahorros y de las inversiones que se hagan. Construir sobre lo construido es lo más importante para poder avanzar como sociedad. Acabar con la explotación del petróleo, expropiar o robarse las pensiones de los colombianos, acabar con la CPS y el sistema de salud es garantía absoluta de convertir a Colombia en una Venezuela. Ay, candidato Petro, ¿sí sabe lo que están diciendo los venezolanos en las calles de Bogotá? Que de llegar a ganar usted, les va a tocar irse de Colombia. ¿Cómo será? Solo queda preguntarle a los más de 18 millones de colombianos que tienen sus ahorros en los fondos privados de pensión. ¿Ustedes se van a dejar robar las pensiones?